título del mensaje hoy es La vida en el límite de las promesas de Dios. Y quisiera hablarles de esto. O la vida fuera de la tierra prometida. ¿Cómo cree usted que sería la vida fuera de las promesas de Dios? ¿Cómo sería una vida sin las promesas de Dios? Una vida sin saber que Dios está ahí, te respalda, te ayuda a progresar en la vida, ayuda a tu familia, ayuda a tus hijos. Sabes que tienes el futuro asegurado en esta vida y mucho más allá. El Espíritu Santo que nos habla y todas esas promesas que vienen de la palabra de Dios. Y a veces hay personas que viven fuera de las promesas de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso. Cuando parte del pueblo de Dios está viviendo justo en el límite de las promesas de Dios, de los que Dios había declarado sobre ellos. A veces las personas, los creyentes, no alcanzamos ese diseño. ¿Por qué? Porque creo que, como vamos a hablar hoy, hubo una parte de las tribus de Israel que se conformaron con vivir al límite de las promesas de Dios. No entraron de lleno verdaderamente a vivir esas promesas. Y yo tengo hoy por aquí un pedazo de cuadro gigante. A ver, tengo un mapa aquí que hice yo. ¿Lo ve ahí bien? ¿Lo ve? Porque hemos estado hablando del libro de Josué, pero a veces no entendemos o no entendemos qué significa o qué aprendemos de ello. Y yo hice más o menos un mapa de la tierra prometida a Abraham, que se cumpliría 430 años después de que estuvieran en Egipto, el pueblo de Dios. Y aquí tenemos más o menos, aquí me quedó guapo el mapa, Esto lo hice yo vía satélite. Cogí un satélite, me puse arriba y tuve que enseñarlo. A ver, yo puse aquí, esto era Egipto, donde estaba el pueblo en esclavitud, ¿verdad? Casi por 400 años. Egipto va para abajo. Ellos subieron por el sur, esto sería el norte, todos sabemos los puntos cardinales, sur, a la derecha el este, que es lo mismo que el oriente, y a la izquierda occidente o el oeste. Nosotros estamos al occidente, ¿verdad? Somos occidentales, estamos al oeste precisamente de la tierra prometida. Cuando ellos salieron de Egipto, vinieron por el sur, intentaron entrar a la tierra del pueblo con Moisés por Edom. Edom era el descendiente de Esaú. ¿Sabe que Esaú fue hermano de Jacob? ¿Hijo de quién? De Isaac. O sea, serían nietos de Abraham. Entonces, cuando el pueblo de Israel, 400 y pico años después, casi 500 años después de Abraham, Dios lo mandó a la tierra prometida. Recuerde que Abraham estuvo caminando y transitando por toda esta tierra. ¿Sabe que el enemigo conoce también los planes de Dios? Por eso el enemigo cogió la tierra donde Abraham le dijo, esa será tu promesa y tu descendencia, y empezó a mandar de sus secuaces, por así decirlo. Entonces el pueblo de Israel venía por aquí y Dios le dijo, dile a Edom que te deje pasar por su territorio para conquistar la tierra que yo te doy. Y cuando llegó el pueblo de Israel al sur de Edom, del reino de Edom, le preguntó Edom, tú y yo somos hermanos. Prácticamente, hace 500 años teníamos el mismo padre, Abraham. Jacob y Esaú eran hermanos. Permítenos entrar por tu tierra porque Dios sabe todo lo que ha hecho, porque todas las naciones sabían lo que había pasado en Egipto. Habían rutas que circulaban de mercados y decían lo había pasado en Egipto, lo de los faraones, lo de las plagas, todo eso era conocido. No había internet, no había teléfonos móviles, pero era todo conocido en nuestra región. Dice, hay un pueblo que ha salido de Egipto llamado Israel, que tienen un Dios poderoso que ha hecho maravillas. Y cuando llega a las puertas de Edom, y Israel, Moisés pide permiso para entrar y Josué, Edom le dice, no, por mi tierra no vas a pasar. Como pises la tierra te hago la guerra. Israel tenía soldados y tierras y gente suficiente para acabar con Edom. Pero Dios le dijo, no levantes tu mano contra tu hermano. Ya le digo, 500 años antes. Y el mismo Dios dice, no levantes tus manos contra tu hermano. Porque en este camino, cuando tú vas a conquistar las promesas de Dios, te vas a encontrar con personas, quizás con hermanos, que no te van a poner las cosas fáciles. Que te va a decir, si vas por ahí, voy en contra tuya. ¿Y qué tienes que hacer? Tranquilo, no pasa nada. Le dice, Dios, mira, le pedí ayuda y me dijo que no. Entonces ellos siguieron, no dejaron pasar por Edom y fueron hacia Moab. Y le pidieron permiso a Moab, que también tenía que ver con la familia de Israel. Moab era hijo de Lot. Lot era el sobrino de Abraham. O sea que todos estaban emparentados, eran pueblos emparentados. Le dijeron, pregúntale a los moabitas, ustedes también son de nuestro linaje, ¿verdad? Queremos entrar a la tierra que Dios nos prometió. Ustedes saben lo que hizo
Dios en Egipto. Nos permiten entrar por su tierra para conquistar, comenzar a conquistar. ¿Y saben qué le dijo Moab? ¡Ja, ja! Ni se te ocurra entrar por aquí. Ellos le dijeron, bueno, te pagamos si usamos tu agua, tu fuente, si nuestros ganados comen la hierba, te pagaremos, traemos oro, traemos riqueza de Egipto. Y ellos, no, por aquí no entran. Y encima usaron de astucia a los moabitas y le empezaron a cobrar, le llevaban alimentos, le llevaban cosas, hacían trueques y les cobraban a precio de oro. Hay gente que en este camino se va a aprovechar de ti. ¿Lo sabías? Tranquilo, no pasa nada. Dios sabe todas las cosas. Entonces ellos siguieron por aquí, bordearon la tierra, chiquitas huertas que tuvieron que dar casi 2 millones de personas porque no los dejaron entrar. Y Dios no va a hacer la guerra, tranquilo, no pasa nada. Ellos siguieron por todo el este y llegaron aquí a una tribu que no me cabe aquí, una región que se llama lo tengo por aquí apuntado, los amorreos. Y cuando ellos van a preguntarle a los amorreos si lo dejan entrar, dicen los amorreos, no, se presentan en batalla, ni siquiera le preguntan y les salen contra Israel. Y dijeron, ahí viene un pueblo poderoso, vamos a cogerlos desprevenidos, vamos a matar a sus niños, a sus ovejas, a sus ganados. Y presentaron batalla a los amorreos a Israel sin Israel haber dicho nada. ¿Y sabe qué pasó con los 2 reyes amorreos? El rey Sehón y el rey Og, ¿verdad? Murieron. Porque no se puede levantar usted contra Dios y no crea que no va a pasar nada. Así que si usted como hijo de Dios, alguien lo ataca, usted tranquilo. Usted tranquilo. Dígale hasta a tu lado, tú tranquilo. Si le están criticando, deja que te critiquen, no pasa nada. Si tenemos un Dios que estamos trabajando para Él, ¿verdad? Que estamos camino de Él, que estamos cada día avanzando en Él. Así que tranquilo, no pasa nada. Y dice que Dios, el pueblo de Dios, acabó con los amorreos y toda esta parte quedó despoblada porque sus ejércitos murieron. Y ahí estaban, si usted ha estado contando, ¿cuántas tribus hay aquí? Vamos a contar cuántas tribus hay, ¿verdad? A ver, cuente conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, en realidad la media, pero bueno, 6, 7, 8, 9, 10. Pero ¿cuántas tribus dicen que había? ¿Qué pasó con las otras 2 tribus? ¿Se desaparecieron por el camino? ¿Por qué no estaban ahí? Encima de esta dice que era media tribu. Media tribu pasó y la otra media dice no vamos a pasar. Recuerde, yo marqué aquí donde está Jerusalén. Recuerde que Jerusalén pertenecía a la tribu de Benjamín, ¿verdad? Aquí está Jerusalén. Y los israelitas entraron por aquí. Esa es Jericó. Por esta región estaban las murallas de Jericó. Ellos cuando dieron toda la vuelta, los amorreos le presentaron batalla y ellos aniquilan a los amorreos porque perdieron la batalla. Ellos empiezan a cruzar el Jordán, por lo menos por este lugar, frente a las llanuras de Jericó que estarían aquí y presentan. ¿Saben? ¿Se acuerdan de Jericó, verdad? Pues ahí sería. Entonces ellos entraron por esta parte, aquí se abría el río Jordán aproximadamente. Y ellos comenzaron a conquistar. Y dice que, ¿quién sabe decirme dónde estaban las otras 2 tribus y media? Las 2 tribus y media las tengo yo aquí debajo del púlpito, mírenla. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Media tribu cruzó y la otra media no cruzó. ¿Qué pasaron con estas tribus? Que se quedaron al este, es decir, al oriente del río Jordán. Este sería el mar muerto, el mar salado. La sal era importante en esa época, ¿verdad? Era a precio de oro. Todo el río Jordán. Y aquí estaría el mar de Galilea, en el que Jesús caminó mucho. Entonces, estas 2 tribus y media se quedaron aquí, al oriente del Jordán. ¿Por qué? Si Dios les había prometido, le había dicho, esta es la tierra de su herencia, esta. Se la describió, esta sería. Le dijo, por el norte están las cordilleras de los montes que habían ahí, una cordillera. Al este, el mar Mediterráneo. Al oeste tendrás el límite de frontera, el Jordán. Y al sur todo el desierto de Negev. Pero resulta que 9 tribus y media entraron y 2 tribus y media se quedaron por fuera. ¿Por qué sería? ¿Se lo explico yo? ¿Por qué muchas veces, porque lo que quiere usted que aprenda es que nos sucede esto, ¿por qué muchas veces nos quedamos fuera de las promesas de Dios? Dios ha prometido cosas para tu vida y te ha dado promesas, te ha dado profecías, te ha dado retos y muchas veces los creyentes están viviendo
como las 2 tribus y media, ajeno o al límite de las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Se lo voy a explicar. Números 32, que usted lo leerá si quiere en su casa, yo hice un resumen de todo este capítulo, dice lo siguiente. ¿Lo ponemos? Dice, la tribu de Rubén y de Gad tenía gran cantidad de ganado, y cuando vieron la tierra al oriente del Jordán, al este del Jordán, llena de pasto, les pareció una tierra más apropiada y fértil, la mejor para ellos, y rogaron a Moisés que les dejara quedarse allí. Déjanos aquí, Moisés. Moisés les llamó la atención, les invita a pasar el Jordán, les pone ejemplos de personas que por no seguir la dirección de Dios les fue mal. Usted lo verá en el capítulo 32 de Números. Dice, pero ellos ya habían decidido quedarse fuera de la tierra de la promesa. Fue su decisión. Cuando alguien decide algo, ¿qué puedes hacer? Es su decisión. ¿Por qué le digo esto? Porque esa decisión llevaría a cabo muchas desgracias para esas tribus, como puede causar desgracias para nuestras vidas, vivir al límite de las promesas de Dios. En primer lugar, porque esas tribus no entraron, ellos les bastó esta tierra y no conquistaron otras tierras que tenían que ser conquistadas, como por ejemplo la tierra de los filisteos. Otra pregunta, a veces la gente me pregunta, ¿y por qué echó Dios a los habitantes de esta tierra? ¿Por malo? Recuerde, en cuanto Satanás supo que Dios le había dado el derecho a Abraham sobre esta tierra, empezó a mandar personas y otro tipo de personas cananeas llamadas en esa época, que comenzaron a hacer cruces raros. Fíjese que en esa tierra se empezó a habitar por gigantes, pero Dios nunca creó gigantes, ¿no? ¿De dónde salieron los gigantes? No es que era gente grande, eran gigantes. Se cree que los hechiceros antiguos de Satanás, como en tiempos de Egipto y demás, hicieron algún tipo de arte maléfica, satánica, oscura, y comenzaron a crear gigantes que no estaban en el linaje de Dios. Y por eso Dios le dice a Israel, acaben con los habitantes de la tierra. Y les da pauta y le dice por qué. Y eso estaba sucediendo. Y esas tribus se quedaban ajenas a todo ese propósito en muchas ocasiones. Les digo esto porque, hablando yo con muchos creyentes, llevo en esto muchos años, estoy viendo demasiados jóvenes, demasiados matrimonios, demasiados niños que están viviendo o que han vivido al límite de las promesas de Dios. Que Dios te llama en el Nuevo Testamento, el Evangelio te habla de promesas de Dios, pero parece que viviéramos al lado y parece que miráramos a la tierra prometida queriendo alcanzar las promesas de Dios, pero desde fuera de las promesas que Él te ha dado. Y es difícil esto, porque cada día cuando veo estas cosas, cuando veo personas de mi edad, 45, 46 años, amigos míos que estuvieron conmigo, en los jóvenes de hace muchos años, hace 30 años, conocieron el camino, conocieron a Dios, y ahora los veo con niños de 4, 5, 8, 10, 12, 15 años, y le digo, ¿y tu hijo está sirviendo al Señor? Ay, no. ¿Y por qué? Porque la vida me trató mal. Porque esto por lo otro. ¿No será que te quedaste a vivir al límite de las promesas de Dios y nunca has podido tomar las promesas de Dios para tu vida, para tu familia? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Será por eso? Y queremos vivir el Evangelio por un lado, y como pueblo de Dios, pero ajeno a las promesas de la palabra. Y la vida te va a dar sorpresa, pero ninguna bonita. Porque Dios quería hacer algo maravilloso aquí. Por causa de esto, tierras no se conquistaron. Aquí donde está actualmente hoy Gaza, que no tiene nada que ver con los cananeos que poblaban esto, pero quedó algo en el mundo espiritual que nunca se conquistó. Han pasado 3.000 años, más 3.500 años, y todavía hay una potestad espiritual sobre esta región, y todavía Israel tiene guerra con los antiguos filisteos, porque alguien decidió que la tierra de aquí era más bonita, era mejor que lo que Dios me ofrecía. Nunca tú cogerás algo mejor de lo que Dios te ofrece, pero nos lo creemos, nos lo creemos. Yo me imagino a estas 2 tribus y media
convenciendo a Moisés, pero es que esta tierra es tan linda, esta tierra es maravillosa, mira, y ya no tiene, ya acabamos con los amorreos, está despoblada, vamos a ocuparla. Es lo que yo necesito ahora, es que tú no entiendes porque Dios me tiene que entender, porque yo voy a seguir amando a Dios. ¿O no? Eran pueblo de Dios. Yo voy a seguir queriendo a Dios. No pasa nada. Lo único que yo prefiero es esto para mi vida. ¿Conoce eso que a veces nos inventamos nosotros? Que nos creemos más guapos y mejores que Dios. Entonces, en otras palabras, ellos decidieron romper el propósito de Dios dentro de las promesas de Dios. Nadie puede romper tu propósito diseñado por Dios y por eso Dios te llamó. Ahora tú puedes dejarlo a un lado. Tú puedes decir, paso de ese propósito. Yo prefiero otro camino. Yo prefiero algo mejor. Y encima te autoconvence de que estás ahí cerquita. Solamente está el río por medio. Solamente hay un pequeño río. No pasa nada. Estás cerca de Dios. Puedes ir a Jerusalén a adorar. Puedes ver. Y te empiezas a inventar toda una paranoia en tu mente. Que hasta Moisés al final dice, vaya, hagan lo que quieran hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces nos volvemos caprichosos. Queremos las cosas a nuestra manera. Mire, las 2 tribus y media no eran mala gente. ¿Usted cree que era mala gente? Era seguro como lo que usted tiene al lado. Mira el que tiene a su lado. Buena gente. Mira, ¿tiene cara de buena gente o no? Mira, esta gente era pueblo de Dios. ¿Era pueblo de Dios o no? Eran cristianos de esa época. ¿O no? O judíos del linaje de Abraham. Se habían circuncidado. Eran del pueblo de Dios. ¿Eran o no eran? Mira que está a su lado. Como lo que está a su lado. Así que guapo, ¿eh? Guapo, simpático. Pero ¿qué pasó? Que ellos pensaron que sus decisiones no iban a tener consecuencias dramáticas como tuvieron. Ellos pensaban que no pasa nada. Y mire, ellos le pidieron la bendición a Moisés. Moisés, bendícenos para que nos quedemos en esta tierra. Y a Josué. Y Josué le dijo, vayan. ¿Sabe por qué le dijo, vayan a esa tierra? Lo explicó Jesús 14 siglos más tarde. Jesús les dijo a los discípulos, siglos después, por la dureza de vuestros corazones, Moisés les permitió hacer tantas cosas. Pero no era el plan de Dios, no era el diseño de Dios, no era lo que Dios les había prometido. Pero fueron tan duros de servir y quisieron que al final Moisés no te iba a coger por la cabeza y ahorcarte, ¿no? Dios no va a coger y te va a mandar un palo así, te va a decir que no, que te metas para adentro, tin, no lo va a hacer. Ganas tendrá a lo mejor, ¿o no? Pero al final dice, vale, pues quédense ahí, pues danos la bendición, venga, vayan con mi bendición. Pero no era lo que Dios tenía para ellos. Dios no es malo, Dios al final va a respetar tus decisiones. Él las va a respetar, aunque quieras vivir después de aquí, te quieras ir a vivir para allá más lejos todavía, Él te va a respetar. Lo que no puedes desde aquí querer que el evangelio sea pleno en tu vida, que es la mano de Dios, ver cómo Dios te abre camino, porque Dios no te dijo, entra a las mis promesas de Dios. Y ahí vas a recibir la palabra y la bendición de Dios. Y la cobertura de Dios, la protección de Dios. No fue tan lejos la protección de Dios. Por eso a veces no nos funcionan las cosas, porque no tenemos la protección de Dios. Nos creemos que sí, estamos aquí. Sí tenemos la protección de Dios porque somos el pueblo de Dios. Pero está fuera de la cobertura de Dios. Fuera de la palabra de Dios. Y estos estaban rodeados de tribus que después se los llevaron a Babilonia, a tantos lugares. ¿Por qué? Porque estaban a merced del enemigo y no eran conscientes de ello. Ellos no lo veían. Hoy el Espíritu Santo es sensible. Y si tú tienes un corazón duro para vivir al límite de la tierra prometida, Él no va a hacer lo que quiere hacer con nosotros. Por eso Dios nos llama a formar parte de esa tierra prometida. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés dice que Moisés le puso una condición, vale, les dejo la tierra, pero no vayan a desanimar al resto de las tribus, vengan con nosotros y cuando conquistemos toda la tierra, se vuelven a esa tierra. Y dice que ellos dejaron allá a sus mujeres, a sus niños, a sus ganados y pasaron el Jordán las tribus, ayudaron a conquistar toda la tierra, aproximadamente 5 años le costó conquistar la tierra, estuvieron batallando en toda la región y después volvieron a la tierra que ellos habían dicho, esta es la guapa para nosotros. Y miren lo que sucedió, apenas 5 años después empezaron los problemas. Josué 22:10
Dice, y cuando llegaron esas tribus a la región del Jordán, que estaba en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán. Un altar de aspecto grande. Dice que ellos llegaron y cuando cruzaron, ellos dicen por aquí, vamos a hacer un altar. Réplica del tabernáculo que tenían. Y empezaron a hacerlo, fíjense. ¿Y qué sucedió? Que en el fondo ellos sabían que se habían equivocado, que lo estaban haciendo mal, lo sabían. Y por eso edifican ese altar. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué hacían ese altar? Porque dicen, el día de mañana, cuando pasen los años, nuestros hijos, tus hijos, van a decir, ay, nosotros no estamos en las promesas de Dios. Hay un río Jordán por medio que nos separa. Hay algo físico. Y tu generación va a decir, claro, Dios puso un río por medio porque no formamos parte del pueblo de Dios. Y ellos, para que eso no les pasara, que ya sabían que le iba a pasar, dice, hicieron un altar enorme. Cuando el resto de tribus vieron que ellos hacen un altar gigante, ellos pensaron que iban a hacer una réplica y que estaban separándose del pueblo de Dios. Y mire todo lo que comenzó a pasar. Porque en el fondo ellos sabían que lo estaban haciendo mal. Mire, quiero decirle esto. Cuando usted está viviendo al límite de las promesas de Dios, usted lo sabe. Usted va a poner 1000 excusas, va a poner 100.000 justificaciones y va a creerse que bueno, que encima voy a hacer un altar. No, porque yo estoy adorando en casa. Yo adoro, ¿usted ha escuchado eso? Yo es que adoro en casa. Hace un altar en su casa porque vive al límite de las promesas de Dios. Y se lo cree. Y el enemigo dice, sí, que se lo crea. Sí, tú adoras a Dios y Dios te escucha. No importa si no te congregas, que eso no pasa nada. Eso no está en la palabra de Dios. Eso no hace falta. Tú sigues haciendo un altar y te lo crees. Y dice que se formó, casi se forma la primera guerra civil. Acababan de terminar medio de conquistar la tierra y la primera guerra civil está a las puertas de las 12 tribus. El versículo 16 del capítulo 22 de Josué dice que así toda la congregación, el resto de las tribus, 9 tribus y media del Señor, les dijo, ¿qué infidelidad es esta que habéis cometido contra el Dios de Israel, apartándolos hoy de seguir al Señor, edificándonos un altar y rebelándolos hoy contra el Señor? Eso fue lo que dijeron. ¿Por qué están haciendo un altar? ¿Qué es lo que están haciendo? Y ellos respondieron, lo de las 2 tribus y media, versos 24 a 27. En verdad, hemos hecho esto más bien por temor, diciendo, el día de mañana vuestros hijos pudieron decir a nuestros hijos, ¿qué tenéis que ver vosotros con el Señor, Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad. Vosotros no tenéis parte con el Señor. Así vuestros hijos podrán hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por tanto dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción ni parte en las promesas de Dios. Es decir, que ellos habían hecho un altar en este lado del Jordán por miedo, por temor, porque ya sabían lo que iba a ocurrir, que iban a perder sus hijos. Esto es lo que a veces la gente no entiende. Yo cuando veo a hombres y mujeres de mi edad con niños que ellos recibieron el mensaje, el impacto, y que porque se les antojó vivir al límite de las promesas de Dios, porque siguieron con su vida lo que más o menos les dio la gana, aunque siguen pensando que forman parte de las promesas de Dios, y ves como sus hijos pequeños, sus hijos adolescentes y sus hijos jóvenes están fuera de los caminos del Señor, te da ganas de llorar.
Porque que no lo sepa la gente que sigue en la ignorancia y que se le está alcanzando poco a poco, pero que habiendo conocido el camino por tu negligencia, por tus decisiones, por tus excusas y por escoger como has escogido, tus hijos se pierdan, eso da lástima y da pena, ¿lo crees? Porque a tus hijos te los entregó Dios y a tu generación para que tú hubieras cuidado en ellos y un día se los presentes delante de Dios, y encima nos dio la oportunidad de conocer el Evangelio, porque según el Evangelio tienes el poder y la autoridad sobre ellos para que sean hijos del reino en el nombre de Jesús. Habían hecho ese altar por miedo, porque verdaderamente dudaban, y aquello que dudaron, eso precisamente les ocurrió. Porque déjame decirte esta frase: no puedes vivir al límite de la voluntad y las promesas de Dios y esperar que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. No se puede. Fíjense, 1400 años después, año más, año menos, Jesús está en esta región. Vino Jesús de Nazaret. ¿Sabe quién es Jesús de Nazaret, verdad? Lo sabe, ¿no? Y esta región, aquí donde está la tribu de Gad, era la región de Gádara. ¿Recuerda a los gadarenos? Los endemoniados gadarenos. Uy. Jesús, Él dejó claro su misión. Yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense que una de las veces Jesús estaba por aquí arriba y vino alguien de Sidón. Y recuerda a esta mujer que vino de Sidón. Y Jesús le dijo, no, te puedo hacer un milagro. Yo tengo que cumplir la misión que vine, que con los judíos. Después de que yo venga el Espíritu Santo, se extenderá el reino. Pero ahora no puedo. Pero por causa de la fe de esta mujer le sanó a la hija, ¿verdad? ¿Recuerda eso? Pues Jesús tuvo que cruzar el Jordán por el lago, por el mar de Galilea, para ir a las tribus del lado oriente. ¿Por qué? Porque él sabía que habían hombres y mujeres del pueblo de Dios en ese lado. 1400 años habían pasado. Y ahí estaban, los descendientes de ellos. Y entonces llega Jesús, usted lo va a encontrar si quiere en el capítulo 5 de Marcos y en el capítulo 8 de Mateo. Llega Jesús a la tierra de las 2 tribus y media, al oriente del Jordán. Y me sorprende por todo lo que le acontece a Jesús nada más cruzar. Porque Jesús sabía que esta no era la tierra de la promesa, del pueblo de Dios. Entonces Él dice que coge el barco. ¿Y qué es lo primero que le pasa cuando coge el barco? ¿Se acuerda de la tormenta en el mar? Dice que había una gran tormenta, que los discípulos fueron corriendo. Jesús dormía. Nos ahogamos, Señor. ¿Por qué se ahogaba? Ciertamente era una tormenta física, pero habían fuerzas espirituales detrás. Las fuerzas espirituales que controlaban esa región, que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que había pueblo de Dios viviendo. Es decir, hay una tormenta. Déjame decirte, tus decisiones fuera de la palabra de Dios te van a limitar y muchas veces te van a ahogar. Gracias a Dios que estamos con Jesús y Jesús se despierta y calma los vientos, calma y hace bonanza, ¿verdad? Pero ¿por qué se iban a ahogar? ¿Por qué nos ahogamos muchas veces económicamente, no llegamos a fin de mes? ¿Por qué te sientes ahogado? ¿Le habrás dado permiso al enemigo sobre tu economía? ¿Cómo le das permiso cuando no cumple las normas del reino? Los principios del reino no se pueden cumplir fuera de la voluntad del reino. Entonces, si tú no tienes una finanza en la economía de Dios, en los principios del reino, no esperes que Dios, ¡ay, ayúdame que no puedo pagar la luz! Tenemos un Dios misericordioso. Se levanta Jesús y tranquilo, vientos mal, por su misericordia. Pero si hubiesen sido verdaderamente hombres de Dios, mujeres de Dios que habían cumplido la voluntad de Dios, sus hijos tenían garantizada la economía. Pero ellos quisieron vivir fuera de los principios de Dios. Fíjese, lo segundo que se encuentran, nada más llegar allí, pisan tierra ahí al otro lado del mar de Galilea, salen los endemoniados gadarenos. Aquel endemoniado dice que tenía una legión de demonios. O sea, dice la palabra de Dios que apenas salir de la barca le sale ese hombre endemoniado. Dice que habitaban sepulcros, iba desnudo por ahí y nadie podía dominarle. ¿Se imagina? Que usted sale a la calle y se encuentra un tío desnudo ahí, ¡ah!, con la barba aquí, ¡ah!, y le agarra el pescuezo. ¿Se imagina? Pues eso estaba pasando a la orilla de ese lugar. Los endemoniados acampaban a sus anchas. Usted cuando está viviendo al límite de la palabra de Dios va a tener puertas abiertas en el mundo espiritual. Y van a suceder cosas en su vida que usted a veces no entiende porque ha dejado precisamente, estado viviendo al límite de la palabra de Dios. Y ahí estaba el Señor. Ahí estaba Jesús. Entonces tus decisiones fuera de Dios dan autoridad en tu vida
al enemigo. En esas áreas donde tú no las hayas rendido al Señor, el enemigo va a estar gobernando en esas áreas de tu vida. En tercer lugar, dice que llega Jesús y en toda esa región de la tierra se criaban cerdos, cochinos, marranos, guardos, hediondos. No ustedes, lo que dice la palabra de Dios. Se criaban cerdos. Los judíos en época de Jesús no podían probar cerdo, no comían cerdo, no podían cuidar cerdo. Era un animal inmundo, era el peor que podían hacer. Pero sin embargo, en toda esa tribu se criaban cerditos. ¿Por qué será? Porque cuando tú vives al límite de la promesa de Dios, al final el mundo, la sociedad te absorbe. Y te va a decir, no está mal, está bien los cerditos. No quiero que no entienda, usted puede comer hoy todos los días todos los cerdos que quiera, ¿no? Porque fue purificada la comida por medio de Cornelio y de Pedro y lo que dijo Jesús, puedes comer de todo. Pero en esa época no. Y sin embargo estaban cuidando. Dice que habían cientos de cerdos, una piara de cerdos estaban allí. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú vives al límite de las promesas de Dios, va a provocar que tarde o temprano te vas a enfriar. Tú te crees el chachi, tú te crees que no, que Dios está contigo. Mentira, te vas a enfriar y vas a estar apacentando y cuidando cochinos en tu vida. En cuarto lugar, dice que llega Jesús, sana al endemoniado. El endemoniado le pregunta, los demonios le dicen a Jesús, no nos saques, no nos mandes al mundo del inframundo, mándanos a aquellos cerditos que están ahí. Y como Jesús sabe que Jesús es inteligente, ¿verdad? Es sabio. Sabían que aquellos cerdos eran un punto de conexión espiritual que estaba maldiciendo toda la tierra por causa de la desobediencia de sus antepasados. De 1400 años antes habían arrastrado todo aquello. Dice, vayan a los cerdos. Y cuando entraron los demonios en los cerdos, ¿qué pasó? Se despeñaron. Dice que había una ladera, un despeñadero, y los 200, 400, 1000 cerdos, no sé cuántos, unos dicen que 2000 cerdos, saltaron al despeñadero, se ahogaron en el mar de Galilea. Y el hombre quedó libre, lo vistieron, se asió, le cambió la cara. El hombre estaba tan contento, soy libre de mi azote, soy libre de lo que me estaba viviendo, soy libre de todo lo que mis ancestros, mis antepasados hicieron. Soy libre, porque usted puede ser libre. ¿Usted sabe que puede ser libre? De vivir al límite de las promesas de Dios. Puede ser libre. Pero mire lo que pasó. Los habitantes de esa región rogaron a Jesús que por favor se fuera. Dice que vieron al que había sido atormentado por los demonios sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y rogaron a Jesús que se fuera. Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué rogarían a Jesús que se fuera? ¿Por qué sería? Si aquel hombre ya no los iba a molestar más. El barbudo que va a eso, que asustaba a los niños, que hacía locura, estaba en su juicio, vestido, estaba bien. En vez de decir, qué bueno Jesús, que este hombre lleva años atormentando a toda la población y tú lo libraste, qué bien. Dice, no, mejor sal Jesús de nuestra tierra, no te queremos por aquí. Porque los mismos que vieron a este hombre sano en su juicio cabal, vestido y demás, vieron los cochinos flotando en el mar de Galilea. Y ellos dijeron, no me interesa, esto va a frenar mi economía. Si este hombre se pone a echar demonios y me va a matar todos los cochinos que hay en nuestra zona, y entonces, ¿qué le gustó más? El billete. Ellos dicen, yo prefiero tener los cerdos vivitos y coleando, que los matamos y hacemos un sancocho, los vendemos. No me toques la economía. Haberme dejado al endemoniado, pero no me toques el bolsillo. Eso fue lo que sucedió hace 1400 años. Entonces quiero decirte que tus decisiones de hoy van a marcar tu futuro y el de tus hijos. Pero es que, pastor, que mi hijo tiene 40 años ya. ¿Y? Tus decisiones de hoy van a marcar también a ese hijo de 40 años, aunque ahora no esté en el camino. Porque si tú lo crees, si tú estás caminando dentro de las promesas de Dios, tu hijo va a ser salvo en el nombre de Jesús. ¿Es o no es? ¿Qué sucede? Que tú quieres desde aquí, desde este lado de la tierra, que el Señor transforme la vida de tus hijos. Y el diablo dice, vamos a ver. Si tú que eres hijo de Dios, ni siquiera estás metido de lleno en las promesas de Dios, así va a ser algo Dios con tu hijo. Te da 4 cogotazos y sigues aquí con los cochinos.
déjame decirte que no hay futuro al límite de la tierra prometida. No hay propósito divino paralelo a su voluntad. Porque hay gente que creen que fueron llamados a... Yo recuerdo por los jóvenes, yo estuve pastoreando jóvenes muchos años, niños, más jóvenes, niños, y esos niños tenían propósitos de Dios, tenían promesas de Dios, tenían profecías de Dios, y lo ves ahora mal. Porque sus padres decidieron vivir al límite. Y a veces no entendemos eso. Pero si tú te sumerges en las promesas de Dios, con sus responsabilidades, con sus compromisos, con su fe, con su pasión, tú vas a recibir lo que viene de Dios. ¿Lo crees? Entonces tú decides si vives al límite o te metes de lleno en las promesas de Dios. Es tu decisión. Dios la va a respetar. Dios no te va a... No, tranquilo. Te respeta, Él te respeta. Tú decides cómo vives en tu finanza, qué haces con tu dinero. Jesús no se va a meter. Él te da unos principios de economía. Tú decides si vives al límite o te metes de lleno en los propósitos de Dios. Tú decides cómo quieras regir tu economía. Aquí no te vamos a decir nada, aquí te vamos a enseñar lo que Jesús nos enseña. Y cómo Dios nos ha seguido bendiciendo cuando estamos caminando en los principios del reino. Si tú quieres caminar en los principios fuera de la voluntad de Dios, está bien, pero asume tus consecuencias. Nosotros te vamos a amar igual. Yo sí tengo que cruzar el río para visitarte, para decirte, venga, vamos a orar por ti, vamos a hacer cosas. Lo vamos a hacer porque a eso nos llama la palabra de Dios. Entonces tú decides cómo vas a vivir tus relaciones personales, cómo sometes esas relaciones a las promesas de Dios, a los principios del reino. Tú decides si Dios te dice, busca esposo, busca esposa dentro de los principios del reino, o tú dices, no, yo los quiero buscar fuera, porque me gustan más. Tú dices, está bien, Él te respeta. No te va a matar, no te va a ahorcar, no te va a sacar los ojos. Tú decides, aquí está bien. Encima Jesús va y te visita. Entonces tú decides cómo vas a vivir tus emociones, lo que sientes, lo que piensas, lo que haces con tu vida. Tú lo decides. Eres libre de decidir, ¿cierto? Gracias a Dios. Tú vas a decidir cómo educas a tus hijos. Lo puedes hacer como bien te parece. Como te enseñó tu padre. A lo mejor fue a guantazo y a estampido y a decir tal. Yo no sé. Y después dice, es que a mí me enseñaron así. Pues vale, pues haz como tú decidas. O como te dice la sociedad. Tienes que decir a los niños que estás así, que si él quiere ser macho, quiere ser hembra, que tienes que respetarlo porque es lo... Tú decides. O tú puedes decir, yo decido lo que la palabra de Dios me dice, me voy a meter en los principios del reino. Y tú mientras estás en mi casa, me acompañas a mí, no me tienes que acompañar ahí, a Jerusalén. No quiero papatín, tira para allá. Tú decides. A salvo que el Espíritu Santo te dé sabiduría, te digo, en este caso... Lo voy a permitir porque Él está haciendo algo en la vida de este niño, de esta niña. Hay que tener una relación íntima con el Espíritu Santo, que Él no va a decir. Entonces tú vas a decidir cómo educas a tus hijos. Cierto, que a veces sucede esto. Tiene que estar aquí porque tiene un niño. Y después usted se pone a pelear con su mujer, con su esposa en casa, berridos, mentiras al teléfono, tal, que dice el niño, que voy a querer yo a mi padre, al falso este. Pero los niños no son bobos. Entonces, si usted no está viviendo los principios del reino, no pretenda usted que ellos vayan a vivir los principios del reino. Porque hay personas que están viviendo aquí, en esta parte de la tierra, y después están diciendo, no, pero tú lo que necesitas es a Cristo, mete los principios del reino, si hicieras cuando tú estás viviendo afuera. Entonces no tenemos autoridad espiritual. La perdemos porque estamos fuera de los valores de Dios. Pero cuando tú caminas aquí, y mira que hay sitio donde elegir, ¿no? 12 tribus, habría terreno para usted elegir si le gustaba saltar, si le gustaba brincar, si le gustaba levantar las manos. Hay gente que se pone hasta velo en la iglesia porque hay de todo. Puedes elegir. Cada tribu tenía su característica. Dios te da eso porque Dios no nos hace robots. Pero tienes donde elegir. Dentro de los principios del reino. Fuera, al límite, no te va a ir nada bien. Tú decides cómo vives tu fe. Si la quieres vivir al límite de la voluntad de Dios o la quieres vivir en la voluntad de Dios. Josué fue de los que escribió, yo y mi casa seguimos al Señor. Y yo te recomiendo que tú luches y busques estos principios en cada área de tu vida. Vale la pena, porque yo llevo 30 años en esto y he visto tanta gente perdida, malograda, porque estuvieron tantos años viviendo al borde
de los límites de Dios, con lo hermoso que es disfrutar del Evangelio, dejarte llegar. Señor, tú me diste estos principios, los voy a seguir, estas son mis promesas, me voy a agarrar a ellas. Que viene, no, pero eso donde está al borde del Jordán no me interesa. Yo me agarro a las promesas de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Usted puede repetirlo conmigo? Diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Dígalo. Yo y mi casa serviremos al Señor, y créaselo. Yo y mi casa seguiremos al Señor. Quizás llevas muchos años viviendo en este límite. Quizás hoy Dios te está hablando, te estás dando cuenta de que has vivido aquí en áreas de tu vida. Y tú dices, Señor, ¿cómo hago para meterme en las promesas de Dios? ¿Cómo hago para meterme en las promesas de Dios? Y el Espíritu Santo te va a dirigir. Él te va a dirigir. Él preparó todo, Jesús puso el mar para buscarlos. Ellos habían desobedecido, llevaban tiempo viviendo fuera de la voluntad, criaban cerdos, hacían altares, eran idólatras, tantas cosas, pero dice, pero son los descendientes de Abraham. ¿Usted tiene fe hoy aquí? ¿Tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? Dice que si usted tiene fe, usted es descendiente de Abraham. ¿Lo sabía? Entonces Dios viene por nosotros. Quizás tú estás aquí, o que estás dando cuenta, quizás en áreas de tu vida estás aquí. En la educación de los hijos, en tus pensamientos. No sé, viviendo al límite de las promesas de Dios. Yo te recomiendo hoy, es más, te exhorto a que salgas del límite, a que vuelvas a cruzar el Jordán. Mira, ellos cruzaron el Jordán por aquí aproximadamente. Por mano poderosa de Dios, Dios abrió sus aguas y te rescató, te salvó, Dios te salvó. Pero a veces volvemos otra vez a vivir en lo de antes. Las mismas cosas, los mismos anhelos, las mismas dificultades, la misma historia. ¿Por qué? Si Él ya nos salvó, ella nos dio el Evangelio pleno. Aquí dice, camínate ahora por mis principios. Ahora cree, yo voy a estar contigo, yo voy a estar, yo tengo algo grande para ti, yo te voy a bendecir, yo tengo tantas cosas. Pero no, entonces no cruces otra vez fuera de la palabra, no vale la pena. Hay ruina, hay destrucción, hay peste, hay enfermedad. Qué bueno es cuando tú estás caminando en los principios del reino, en todos los principios, y sabes que vas a echar para adelante. Porque puedes tener un problema, que los tendrás, pero dices, yo de este problema salgo porque yo estoy agarrado y estoy viviendo en la voluntad de Dios, en el plan de Dios. Yo soy de los que Dios ha dado una promesa de bendición. Den un aplauso a Él. Den un aplauso a Él.